Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Sin duda, hermanos, a lo largo de este año hemos pasado por circunstancias difíciles, personales, económicas, espirituales, donde nos hemos encontrado en la encrucijada de no saber qué hacer. Y vimos el día de ayer que podemos voltear nuestros ojos a Dios, como lo vimos en Crónicas. Y el día de hoy miraremos este siguiente punto. Cuando no sabemos qué hacer, debemos de confiar en la soberanía de Dios. Debemos de entender que Dios, teniendo una mente infinita y teniendo el conocimiento del pasado, el presente y el futuro, siempre traerá a nuestra vida lo que es mejor, aunque muchas veces sea muy complicado para nosotros entenderlo. Decía, una vez leí esta frase en un libro que se me hizo muy interesante y que la verdad, si la podemos profundizar, podrá traer una enseñanza a nuestra vida. Y decía lo siguiente: para conocer a Dios íntimamente debemos de sufrir proporcionalmente. Esto, hermanos, significa que muchas veces la soberanía de Dios llegará al punto en el que el sufrimiento es la única manera en que nosotros podemos crecer. Y si nosotros debemos de sufrir para crecer, entonces debemos de confiar en que en esos momentos donde no sabemos qué hacer, lo mejor es depositar nuestra fe en Dios. En Romanos 8, capítulo número 8, versículo número 28, dice la Biblia lo siguiente. Dice Romanos 8, 28, dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que la Biblia nos dice, hermanos, es que cuando vienen situaciones a nuestra vida que no sabemos qué hacer, debemos de confiar en que eso que nosotros estamos pasando nos va a ayudar para bien. El bien en este contexto de la Biblia no se refiere a la comodidad terrenal, sino a la conformidad con Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ese bien del que habla la Biblia en Romanos 8:28 no es un bien económico, no es un bien material, no es un bien físico, sino se refiere a un bien de conforme a la persona de Cristo, ¿verdad? También se refiere a una comunión más estrecha con Dios. Ese es el bien que podemos entender en las cosas que nos suceden a nosotros como cristianos. Y como último punto, también ese bien que nos menciona Romanos 8:28 es a la obtención de buenos frutos para el reino y a la glorificación final, como lo dice en Romanos 8:30. En el mismo capítulo, dos versículos más adelante, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, debemos de entender, hermanos, que lo que Dios quiere es que demos fruto, y que ese fruto que nosotros vayamos a dar permanezca. Y no solamente eso, sino que al final nosotros seremos glorificados. Lo que Dios trata de enseñarnos en su palabra es que las circunstancias terrenales nos servirán para un beneficio eternal. Y por último, hermanos, debemos entender que después de la adversidad entenderemos el porqué de la prueba. En Salmos 138, versículo número 7 y 8, Salmos 138, dice la palabra de Dios, Salmos 138, versículos 7 y 8. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, y extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si bien, hermanos, a veces no sabemos o entendemos qué está pasando, debemos de confiar en lo que nos dice su palabra en el capítulo número 138 y versículo número 8 de Salmos, que Jehová está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Y bien, es cierto que es difícil, como les comentaba hace unos minutos, que para poder nosotros conocer a Dios íntimamente debemos de sufrir proporcionalmente, hermanos. Y eso es lo que debemos de meditar el día de hoy, que cuando no sabemos qué hacer, lo mejor para nosotros es confiar en que Dios tiene lo mejor para nuestra vida, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.